Hola a todos y bienvenidos a este tiempo de reflexión. Hoy, 6 de febrero, nos vamos a adentrar en unas lecturas que, la verdad, nos ponen cara a cara con lo que es la valentía y también con la debilidad humana. Y bueno, para empezar, antes de sumergirnos en el Evangelio, la liturgia nos da una pincelada, un contexto muy potente en la primera lectura. Aquí se nos habla de David, pero no solo del rey David, sino del David hombre, una persona cuya fuerza de verdad venía de su fe. Vamos a quedarnos con esta idea, porque es fundamental para entender el contraste tan fuerte que vamos a ver justo ahora en el Evangelio. Es que fijaos de dónde viene su victoria. No es su destreza, no, es la fuerza que le llega al invocar a Dios. Así que con esta imagen en la cabeza, la de la fe como fuente de fortaleza, vamos ahora sí al Evangelio. Nos vamos ahora al Evangelio de Marcos. Y preparémonos porque es un relato intenso, de los que dejan huella, lleno de lecciones sobre la consciencia, el miedo y sobre todo la verdad. El Evangelio dice así: en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oírlo, insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. La historia arranca con una conciencia que no puede descansar, ¿verdad? Herodes oye de Jesús y su remordimiento le hace pensar que es Juan Bautista. Y el texto nos va a explicar por qué llegó a ocurrir algo así. Porque el mismo Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Y es que Juan le decía sin tapujos: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y claro, por eso Herodías le guardaba rencor y quería matarlo. Pero no podía, pues Herodes temía a Juan sabiendo que era hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba muy perplejo, aunque lo escuchaba con gusto. Fijaos qué conflicto interno tan tremendo tiene Herodes. Está totalmente atrapado entre la verdad que le dice Juan y, bueno, la presión del entorno. Y la ocasión perfecta para Herodías llegó. Fue cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de la misma Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los comensales. Y en ese momento de euforia, el rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Incluso le juro: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. La chica salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Y la madre, fría, le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Así que entró ella enseguida a toda prisa a donde estaba el rey y soltó la petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento que había hecho y por los comensales, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Aquí está el nudo de todo, ¿no? El rey se entristece, su conciencia le avisa, pero el miedo a quedar mal, el qué dirán, pesa más. El verdugo lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Y así termina este relato. Se comete la injusticia, pero fijaos en ese pequeño detalle final. En medio de toda esa oscuridad, el gesto de los discípulos es una luz, un acto de amor que no se rinde. Es un relato crudo, ¿verdad? Pues nos lleva directos a una primera reflexión. Vamos a pensar un poco sobre esto de la verdad. Y es que la pregunta que nos deja esta historia de Juan es potente. La verdad, dicha así, con honestidad, parece que tiene el poder de iluminar lo que está escondido, de desnudar conciencias. Y claro, eso muchas veces incomoda, sobre todo a quien prefiere vivir en la sombra. Al final, lo que le pasa a Juan es la consecuencia directa de su coherencia. Él no buscaba problemas, simplemente era fiel a lo que consideraba justo. Pero claro, esa fidelidad puso en un aprieto al poder. Vale, ya hemos visto a Juan. Ahora vamos a fijarnos en la otra cara de la moneda, en la debilidad de Herodes. Es que el contraste entre los dos es tremendo, ¿verdad? Por un lado, la pieza entera, que es Juan, su integridad, su valentía, y por el otro, Herodes, que es un manojo de miedos, sobre todo al qué dirán. Y es esa debilidad la que le arrastra a la tragedia. Y aquí tocamos un punto fundamental, porque la historia de Herodes no es solo algo que pasó hace 2000 años, es un espejo en el que nos podemos mirar. Esa necesidad de quedar bien, de buscar la aprobación de los demás,
¿Cuántas veces nos lleva a hacer cosas que en el fondo sabemos que no están bien? Entonces, ¿cómo traemos todo esto a nuestra vida, a nuestro día a día? ¿Qué nos está diciendo esta palabra hoy? A ver, es muy probable que ninguno de nosotros se enfrente a una situación tan extrema como la de Juan, pero sí que nos enfrentamos cada día a una elección, la de ser coherentes. Y a ese podríamos llamarlo una especie de martirio cotidiano. ¿Y qué es eso del martirio cotidiano? Pues no es otra cosa que el testimonio silencioso de cada día. Se trata de ser fieles en lo pequeño, de no rebajar nuestros valores solo porque es más cómodo, de vivir con honestidad incluso cuando nadie nos ve, de defender la dignidad de los demás y también la nuestra. Ese, y no otro, es el verdadero campo de batalla donde se juega nuestra fidelidad. Y para terminar, nos queda una pregunta en el aire para que la reflexión siga dando vueltas en nuestra cabeza. Mirando la valentía de Juan por un lado y la debilidad de Herodes por otro, ¿qué verdades nos está pidiendo la vida que vivamos con más coherencia? ¿Y qué miedos, como ese de quedar bien, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a soltar? Muchas gracias por haber compartido este rato de reflexión.